Les invitamos a ponernos en pie. En el Salón de Honor de Casa Presidencial, presenciamos el ingreso del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Pueden sentarse. En este momento, Gracias. escucharemos el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, muchas gracias. Amigos de la prensa, a la gente que nos está viendo a través de los diferentes medios de comunicación, amigos todos, miembros del Gabinete de Seguridad. Como ustedes saben, hemos estado hablando varias veces sobre los temas de personas desaparecidas, las personas asesinadas en las últimas semanas. Ahora hay un enfoque distinto. Y este enfoque distinto responde a dos cosas. Lo primero que responde es a que, en vista que hemos tenido una reducción histórica en la cantidad de homicidios y en la cantidad de desaparecidos y en la cantidad básicamente de todos los crímenes violentos, pues ahora tenemos más capacidad para poder investigar cada uno de estos homicidios y cada uno de estos desaparecimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar de encontrar 40 desaparecidos diarios y tratar de resolver 40 homicidios diarios como había antes, o 30 o 50 como llegó a haber en el 2015, 2016. 2016. Pues me imagino que era imposible, porque le llegaban a la policía en aquel tiempo, o a la fiscalía en aquel tiempo, o ambos, y le llegaban y le decían, bueno, ayer hubo 40 homicidios y ahí hubo 40 reportes de desaparecidos, amén de las extorsiones, secuestros, violaciones, etc. Entonces, en lo que están levantando los expedientes, pasa el día, hay otros 40 homicidios y otros 40 desaparecidos. La gran reducción que ha habido, que ha sido un 80% más o menos en los últimos años, yo les decía que comparando 2018, que fue el último año que gobernó la administración anterior, comparado con 2019, que gobernamos nosotros la mitad, hubo una gran reducción precisamente porque en la segunda mitad ya estaba implementado el Plan Control Territorial. Y luego, el 2020, ya no competía con un año de la administración anterior, sino que competía con un año que se comprendía de medio año de la administración anterior y medio año de nuestra propia administración, es decir, competíamos con medio año nuestro. Sin embargo, logramos una reducción significativa, casi de un 40%, arriba de un 40%, sobre el 2019, que ya de por sí había tenido una reducción significativa sobre el 2018. Y luego, el 2020 también tuvo un fenómeno que de alguna manera, aunque en algunos países hizo que incrementara, aquí redujo y tiene que haber influido, que fue el factor de la cuarentena, el cual también pudo haber influido en la reducción de los homicidios. Entonces ahora 2021 tenemos el reto de ganarle a un año completo nuestro, full implementado en su primera fase, el Plan Control Territorial, y con cuarentena. Entonces, que el 2021 le gane al 2020 es mucho más difícil. Pero se abre una oportunidad en el sentido de que, como ya no tenemos 30, 40 homicidios diarios, sino 3, pues sí podemos investigar 3 homicidios. Y el director pasa enviándome reportes, no de todos, pero de muchos. Director, ¿cómo vamos con el caso tal? Y el director me envía el reporte de inteligencia y me envía actualizaciones. Por ejemplo, hace una hora recibí la última actualización de un caso de una persona que está desaparecida y hay perfiles de sospechosos. No voy a mencionar eso obviamente, pero hay perfiles de sospechosos, hipótesis de lo que pudo haber pasado. Y si bien obviamente todo se puede mejorar, sí me da esperanza ver el nivel de profesionalismo de esos reportes, porque se ha hecho mucho por investigar, perfilar, buscar videos, no solo de la zona donde pudo haber sido, sino que de la zona donde transitaban, de días anteriores, buscar personas con las que se reunían, con quienes hablaban, buscar los celulares, los mensajes, es decir, perfilar toda una red de indicios para poder dar con, si acaso estamos hablando de que el desaparecimiento fue un homicidio, porque pudo haber sido otro motivo, ojalá no sea un homicidio, pero si fuese un homicidio, ¿quién fue el culpable de ese homicidio? Y si no fue, pues ¿dónde está la persona? ¿Se fue del país? ¿Dónde está? Y entonces,
Esa es la primera, que la reducción histórica de homicidios y de otros delitos nos da la capacidad para poder, yo sé que ya lo hacemos, pero poder ponerle más atención a la investigación de cada uno de los delitos. Poner más recursos, no solo me refiero a financieros, sino humanos, técnicos. Ahora con el Centro de Investigación Forense vamos a tener ADN, huellas digitales, balística, etcétera, para saber esta huella digital de quién es, este ADN de quién es, esta casquillo de qué pistola, quién era el dueño de esa pistola, etcétera. Y por lo tanto va a haber más todas las técnicas nuevas de inteligencia. Con eso vamos a poder investigar mejor cada uno de los delitos. Y si ustedes ven en otros países, sobre todo en el primer mundo, cuando hay un homicidio, ocurren homicidios. Pero cuando hay un homicidio, llega la policía, como hacen aquí, acordona la zona, pero ya no solo se vuelve un acordonamiento porque mataron a alguien, sino que prácticamente hay una protección que se hace, pero estamos profesionalizando una protección de todos los elementos de prueba que hay ahí. Desde una huella y un zapato, en el agua o en lo que sea, hasta una hebra del cabello, que hoy por hoy no podemos hacer nada con la hebra del cabello, pero dentro de unos meses vamos a poder agarrarlo y meterlo en una máquina y saber de qué persona es, o por lo menos, si tenemos sospechosos, ver si coincide con el sospechoso. Esa es la primera razón. La segunda razón es que la sociedad salvadoreña está evolucionando también, y ustedes lo pueden ver. Como antes habían 20, 30 homicidios diarios, un número similar de reportes de desaparecidos, y la población sí se escandalizaba, pero se escandalizaba por la cifra. No veíamos 30 reportes diarios de personas, porque era imposible tener 30 noticias diarias. La noticia era 30 homicidios. Ahora que son 3, la noticia es: asesinan a tal persona, asesinaron a tal persona y asesinaron a tal persona. Y la población salvadoreña empieza a reclamar: hay que proteger a esta persona, o cuanto mínimo hay que encontrar a quién asesinó a esa persona, que pague por lo que hizo. Porque muchas veces, y lo hablaba hace un rato en la conferencia, muchas veces se da que sí tenemos probablemente la mayoría de los homicidios, incluso que quedan en el remanente de ese 20% que no hemos logrado reducir, vienen siempre de las estructuras delictivas, de las pandillas y otras estructuras delictivas, crimen organizado, sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un porcentaje grande dentro de ese 20% que son los crímenes que no vienen de estructuras delictivas. Por ejemplo, vemos el caso que muchas veces es el familiar, es el esposo, es el hijo, es el vecino, es el tío que le debía dinero. Incluso vimos hace poco el caso de una persona que asesinó una familia completa para cobrar una herencia. Entonces estamos ante un reto distinto, porque ya no es como que lo podamos ver en la calle y decir: ese es de la pandilla tal, sino que estamos hablando de una persona que aparentemente tiene un trabajo estable, tiene un comportamiento, digamos, normal, y resulta que es un homicida múltiple. Entonces, en este caso dimos con quién era, pero necesitamos que ¿cuál fue la palabra que usaste? La reducción de la impunidad. La reducción de la tasa de impunidad. Ya no solo es la tasa de homicidios, que la vamos a seguir tratando de reducir y la vamos a seguir estudiando día con día, pero también la tasa de impunidad. Es decir, ok, esto pasó, no lo logramos evitar, pero ¿quién fue? ¿Y cómo logramos no solo perfilarlo y encontrarlo y capturarlo, sino tener las suficientes pruebas para que el caso no se caiga en el juzgado, sino que esa persona se condene y vaya a pasar el resto de su vida a la cárcel? Para eso vamos a necesitar capacitaciones, el Centro de Investigación Forense, fortalecer ese departamento de la policía, esa subdirección de la policía, nuevas leyes, recursos, y gracias a Dios con la nueva asamblea vamos a tener los recursos que necesitamos y vamos a tener la nueva legislación que necesitamos. Pero también necesitamos que todo esto tenga en su manejo una nueva visión.
Es por eso que he decidido este día de que el nuevo ministro de Seguridad será Gustavo Villatoro, quien me acompaña aquí a mi derecha. Ustedes ya lo conocen, es el ex superintendente del sistema financiero, pero su carrera no es en finanzas, su carrera ha sido siempre como fiscal. ¿Cuántos criminales pusiste tras las rejas? Secuestradores fueron 1985. 1985 secuestradores. Ustedes recuerdan, y bueno, los que han estado en la policía mucho tiempo, lo saben, que El Salvador vivió hace 20 años, más o menos 20 años. Hace 20 años vivió una ola de secuestros que todas las semanas secuestraban 1 o 2 personas. Y no se escapaba nadie, secuestraban de todo perfil. Y se hizo una unidad especial que desbarató las estructuras de secuestro en el país. Hoy por hoy, si bien el secuestro existe, no es como antes, que era 2 a la semana. Y eso no fue un trabajo de nuestro gobierno. Yo iba al colegio en ese tiempo. Pero sí fue un trabajo que, si no el fiscal principal, uno de los principales en ese tiempo fue Gustavo Villatoro, en ese tiempo el fiscal Villatoro. Como hablábamos con él tiene la visión de la seguridad pública, obviamente no de la manera que la tiene la policía, de la manera que la tiene la Fuerza Armada, que son los pilares fundamentales de toda esta estrategia, sino de la manera de cómo investigamos el delito y cómo, como me lo dijo él en palabras textuales, cómo agarramos al malo. Y entonces esa nueva visión creo que es importante que se le impregnemos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Es por eso que lo he nombrado. Incluso quiero mostrarles una gráfica. Esta gráfica no la hemos hecho nosotros. Esta gráfica la hizo Roberto Valencia, es un periodista que ha sido muy, muy crítico de nuestro gobierno. No es como que nos está haciendo el favor, sino que él hizo la gráfica. Yo la verdad nunca había pedido la relación entre estas cosas, porque la vemos separada. Una cosa lo ve el BMT y lo otro lo ve la policía, la Fiscalía y Medicina Legal. Pero estaba viendo en el reportaje que él publicó, y de hecho lo publicó hoy en la tarde, que la cantidad de homicidios en el 2018 superaba por mucho la cantidad de accidentes de tránsito. La línea dorada es la línea de homicidios y la línea gris o blanca es la línea de muertos por accidentes de tránsito. En el 2019, ya con medio año de plan control territorial, pues obviamente cae drásticamente el número de homicidios. Básicamente se ahorraron casi 1.000 vidas, salvamos 1.000 vidas con la implementación de medio año de plan control territorial, pero los los accidentes de tránsito se mantuvieron, incluso un pequeño crecimiento. Luego, en el 2020, hubo otra gran caída, que ya le hablamos, que fue un año completo de plan control territorial, más unos meses de cuarentena, y luego hubo una gran caída, ahí también, no una gran, pero sí hubo una considerable caída en los accidentes de tránsito producto de la cuarentena, obviamente, y de la movilidad restringida que hubo varios meses. Pero luego en el 2021 vemos que se vuelven a incrementar los accidentes de tránsito, más o menos al nivel del 2019, pero este es el proyectado, digamos, tomando en cuenta que los meses que lleva proyectándolo si se mantuviera esta tasa durante todo el año para poder comparar año con año. Es decir, obviamente estamos utilizando enero y febrero, pero estamos multiplicándolo considerando más o menos la tasa, la proyección que pudiéramos tener a fin de año, si no cambia nada, es que los accidentes de tránsito por primera vez en la historia nos causarían más salvadoreños muertos que los homicidios. Lo cual nos dice que tenemos que trabajar mucho en el lado del BMT y la policía de tránsito. Vamos a implementar nuevas medidas porque salvadoreño muerto es salvadoreño muerto y una familia igual lo va a sufrir de la misma manera si lo asesinaron o si murió en un accidente de tránsito. Por ende debemos de trabajar en el tema de los accidentes de tránsito.
pero salta a la vista, es decir, no es algo usual, nunca ha pasado en la historia del país, en el país que era considerado la capital de los homicidios hace un par de años, ahora los homicidios están por debajo de los accidentes de tránsito. Eso nos dice dos cosas. Uno, que tenemos que trabajar en reducción de accidentes de tránsito, y hay muchas cosas que podemos implementar para hacer eso. Incremento de multas, controles vehiculares, más retenes, o seguro, es decir, hay muchas cosas que podemos ver, pero también nos dice que esa línea de homicidios que ha estado constantemente a la baja, si ustedes ven ya la comparación 2020-2021, ya nos quedamos atascados, porque el grueso de los homicidios ya se redujo. Entonces ahora ese porcentaje que ha quedado de homicidios, que es mucho menor al que había antes, como pueden ver en la gráfica, ya es más difícil de reducir, porque el trabajo arduo lo seguimos haciendo. Pero como pueden ver, la línea ya se estabilizó, ya no está cayendo como venía cayendo 2018, 2019, 2020. Entonces, ahora nos toca cambiar la estrategia para reducir la tasa de impunidad y que la persona que, así como esa persona que asesinó a una familia por cobrar su herencia, o así como el hombre que asesinó a su pareja porque cometió un feminicidio y asesinó a su pareja, se lo piensen 10 veces porque sepan de que los vamos a encontrar y que vamos a hacer los que pasen el resto de su vida en la cárcel. Entonces debemos de modificar esa estrategia, y es por eso que creo que con la visión del nuevo ministro vamos a poder lograr reducir esa tasa, 1, y 2, reducir la tasa de impunidad de esos homicidios. Porque, como siempre hemos dicho, no podemos poner un policía en cada sala o en cada habitación de cada casa. El homicidio siempre puede ocurrir. El punto es que no quede en impunidad y que esa persona que cometió ese homicidio dentro de su casa, donde no había un policía obviamente, pero sí se ha atrapado y se ha llevado a la justicia y se ha condenado. Bien, yo le doy la palabra al ministro de Seguridad. Gracias, señor presidente. Señor ministro de la Defensa, señor viceministro, director de policía, señora directora, oficiales del Ejército y de la Policía. La verdad que, como menciona el señor presidente, este es un reto de seguir haciendo lo bueno, pero así como, digamos que después de la persona, lo más migrante que tenemos es el crimen, y ya tenemos más de 20 años de tener estas leyes penales que tenemos en el país, y es momento pues de entrar ya a hacer una revisión profunda para apostarle a esa reversión de la tasa de impunidad, que es lo que la ciencia en materia de investigación y penal, pues lo que deja mejores réditos, es de mandar un mensaje claro al delincuente, sea parte de una organización delictiva o una delincuencia común, de que hay ciertas rayas que no se pueden pasar. Los crímenes de sangre, o contra menores o contra mujeres, no los vamos a tolerar. Y solo para que tengamos una idea, en Centroamérica ese tipo de crímenes rebasa el 95% la tasa de impunidad. Solo el 5% de homicidas son llevados y condenados. Entonces, claro, ese es un mercado bastante rentable para seguir cometiendo homicidios, violaciones o delitos contra los menores. Es una gran apuesta. Naturalmente, pues tenemos un buen equipo de trabajo. Vamos a poner acá toda la experiencia ganada en estos tiempos. Como ustedes saben, también el delito de secuestro pues, se logró erradicar por eso, porque digamos que los números en aquel momento eran 85% de impunidad contra 15% de efectividad. Al final del esfuerzo era al revés, era el 15% de impunidad y el 85% que sí o sí le llegaba a la justicia, le llegaba a la autoridad, y ese sujeto iba condenado a la prisión. Entonces, por un lado es apostarle a revertir las tasas de impunidad en estos crímenes de sangre,
Y además, en los demás delitos, pues también empezar a revisar y apostarle a que exista una verdadera reparación del daño por parte de los criminales, porque mucha gente que es estafada o que de repente le hurtaron su teléfono del vehículo y por aquella de las casualidades la policía lo captura. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo recibe el sistema actualmente? A los 2 años voy a vista pública. ¿Me interesa a mí como ciudadano ir a declarar? No. Entonces, ¿qué le va a pasar al sujeto ese? Recupera la libertad, queda en la calle y sigue haciendo fechorías. Entonces, ahí es donde viene un poco la revisión de las técnicas y en estos crímenes donde hay una captura en flagrancia y no hay sangre, pues nosotros tenemos que modificar las leyes para en los primeros 10 días poder celebrar la vista pública y condenar a la persona y que repare el daño. Y si no lo repara, pues hay bastante trabajo de utilidad pública que hoy por hoy está haciendo centros penales y que por supuesto vamos a tener bastante mano de obra para seguir apostándole a limpieza de playas, remozar escuelas, etcétera. Picar piedra. A picar piedra como hacían. Entonces, humildemente pongo toda mi experiencia en esto. Yo a la mayoría de ustedes los conozco. Saben que nunca me he desconectado del tema de seguridad. Es apasionante, es estar siempre pensando y nunca celebrando, ¿verdad? Porque cuando uno pone el ancla, el criminal siempre está pensando cómo nos la mueve, ¿verdad? Entonces es un trabajo de siempre, ¿verdad? Así como dicen, es algo que nunca se va a acabar, esa lucha entre el bien y el mal, pero lo que sí estoy seguro es que somos más los buenos, lo que pasa es que los malos son más ruidosos y vamos a empezar a trabajar a partir de este momento para poder presentar, revisar todos los planes, lo que se está haciendo bien, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo y en estos 2 aspectos pues vamos a trabajar con todos los actores del sector justicia y con los diferentes también actores de la sociedad. Como país nunca hemos sido un país tranquilo, por así decirlo. Yo me acuerdo hay estudios que desde 1965 los homicidios diarios se contabilizaban en 5 y es importante lo que mencionaba el señor presidente porque nuestro promedio hoy por hoy está mejor incluso que los de 1965 cuando no teníamos posguerra, cuando no teníamos todas estas estructuras organizadas. Y la población era la mitad. Y la población era la mitad. Entonces, digamos que este es un buen momento para poder hacer estos giros de timón y poder hacer más eficiente y saber a dónde apostar los recursos de nuestras instituciones, precisamente para que el criminal no se salga con la suya. Gracias, señor presidente. Gracias. Ministro, la palabra, por favor, y luego el director. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor ministro. Es para nosotros un honor que usted se integre a este equipo de trabajo. Hemos estado trabajando durante estos 21 meses en diferentes áreas en las cuales usted ha colaborado mucho, también en temas de seguridad, porque las gestiones que usted ha hecho han ido ayudando a que se vayan adquiriendo bienes que los hemos estado ocupando para apoyar a la Policía Nacional Civil. De igual manera, expresar que cuenta con toda la colaboración de nosotros para poder ejecutar, para poder llevar a cabo esa visión que usted tiene, todo en beneficio de la población salvadoreña, en beneficio para que nuestro país pueda lograr esa tan ansiada paz y que pueda ser un país con mayor desarrollo. Nos lo dijo el señor presidente en cierta ocasión, en una reunión de Gabinete de Seguridad, que nuestra meta tiene que ser tener cifras iguales o mejores que las que tiene Costa Rica. Y creo que se va por ese camino. Así que nuevamente decirle bienvenido y cuenta con todo nuestro apoyo. Director.
Señor presidente, muy buenas noches. Señor ministro de Seguridad Pública y Justicia, bienvenido, licenciado Gustavo Villatoro. Nosotros lo conocemos a usted, sabemos su legado dentro de la trayectoria institucional, así es que le damos la bienvenida y ofrecerle toda nuestra cooperación, apoyo, y esa gestión que usted va a hacer, pues esperamos acompañarlo para que los resultados se den en base a esa visión que ya lo mencionó el señor presidente de la República. Así es que bienvenidos y aquí estamos para servirle y apoyarle. Un tema importante, imagino que van a haber reuniones constantes en estos días que vienen. Es importante que mantengamos todo lo que hemos estado haciendo bien y a la vez, paralelo a mantener todo lo que hemos estado haciendo bien, que empecemos a pensar un poco fuera de la caja, como lo hicimos hace años, 9 meses, cuando pensábamos en implementar el plan control territorial. Pensamos fuera de la caja. Si hubiésemos pensado dentro de la caja, pues probablemente tuviéramos los mismos resultados que habían antes. Pero pensamos fuera de la caja y logramos esos resultados. Pero ya ahora que estamos aquí golpeando este último 20%, tenemos que pensar fuera de la caja para golpear este 20%. Y cuando digo fuera de la caja no me refiero a inventar el agua caliente. Obviamente ya hay países en el mundo que han reducido esos índices de criminalidad y reducido esa tasa de impunidad, como decía el ministro, pero para eso vamos a tener que pensar fuera de la caja, en términos de recursos, en términos de personal, en términos de visión, en términos de capacitaciones, en términos de apoyo que podamos recibir en las formas de cómo hacerlo mejor, que no haya tanta prueba y error, sino que vayamos directamente a lo que funciona, fortalecer la parte de investigación, fortalecer la parte forense, fortalecer la parte de inteligencia, que sí va a la parte de la seguridad pública, pero es otra arista para golpear a los criminales y poderlos llevar tras las rejas. Yo creo que tenemos todo lo que necesitamos. Primero Dios, lo vamos a lograr. Tenemos un gobierno con la voluntad política para hacerlo, con el apoyo popular que nos garantiza que la gente va a apoyar nuestras acciones y nuestras medidas y nuestros programas. Tenemos un recurso humano que se ha tecnificado y se ha mejorado grandemente en este tiempo. Tenemos un recurso tecnológico nuevo que está casi ya listo, como el caso del Centro de Investigación Forense, y otro que lo bloqueó la Asamblea el año pasado, a principios del año pasado, pero que lo desbloqueará la nueva Asamblea, que incluso podrá hacer más. Todo lo que necesitemos para combatir el crimen va a estar disponible. Y, como hablaba con el ministro Villatoro, la nueva legislación que también se necesita. Reformas al Código Penal, reformas al Código Procesal Penal, reformas a otro tipo de leyes especiales, para poder garantizar que tengamos todos los elementos, y si hay otra cosa, pues incluir esa otra cosa que no mencioné, para tener todos los elementos necesarios y poder llegar a niveles donde la violencia pues probablemente siempre va a existir, es algo que existe en todas las sociedades humanas, pero que no seamos el país conocido porque somos el país violento, sino que seamos conocidos por otras cosas y que la violencia sea un tema marginal, como lo es en otras latitudes, en otros países del mundo que saben combatir la delincuencia y han sabido poner a sus criminales tras las rejas. Y cuando sale otro criminal, pues lo agarran y lo ponen tras las rejas. Entonces quiero decirles eso, van a tener todo el apoyo de parte del gobierno. Sigamos implementando lo que ha funcionado. Implementemos al 100% lo nuevo y todos los recursos, voluntad, recurso humano, tiempo, todo lo que se necesite para poder reducir ese 20% que queda todavía pendiente, lo vamos a tener porque el pueblo salvadoreño quiere vivir en paz. Y yo creo que nadie de nosotros y el mismo pueblo salvadoreño no queremos ver esos reportes, que yo sé que no se van a reducir de la noche a la mañana, pero no queremos ver en ese reporte que diga hoy mataron 4 personas. Que ya no son las 40 de antes, ya no son las 20 de antes, sí, pero son 4 salvadoreños, son 4 familias diarias que están llorando, o 3 familias diarias que están llorando a su ser querido. Y eso no debe ser así.
Sí hemos logrado mucho, pero no es hora de dormirse en los laureles. Ahí, como vemos, ya se detuvo la caída, por lo menos la caída estrepitosa de los homicidios que habíamos logrado. Es decir, ya no va a subir, pero para bajar eso ya requiere otra visión y requiere otro esfuerzo. Estamos seguros que es la tasa de impunidad. Con una tasa de impunidad tan alta, pues alguien dice, bueno, aquí puedo matar a alguien y cobrar la herencia. Bueno, aquí puedo matar a alguien y nadie me va a descubrir. Pero ahora que los homicidios son mucho menos que eran antes y con la nueva visión, pues que sepan los criminales que probablemente puedan matar a alguien porque no vamos a estar en cada esquina y en cada casa y en cada habitación de este país, pero lo vamos a agarrar y lo vamos a meter toda la vida tras las rejas y lo vamos a poner a picar piedra o, como dijo el ministro, a limpiar playas. Así que bien, bueno, muchas gracias a los amigos de la prensa y vamos a continuar aquí la reunión para ver detalles, algunas dudas que tengan y aquí, como les digo, estamos 100% para poder apoyar y suplir cualquier necesidad que tengan. Tenemos la voluntad política, tienen a todo el gobierno detrás y dentro de poco vamos a tener también el apoyo de la Asamblea Legislativa. Agradecemos a los medios de comunicación por habernos acompañado. Será en una próxima ocasión. Que tengan muy buenas tardes y que Dios bendiga a El Salvador. Mientras tanto, el señor presidente de la República seguirá reunido con el Gabinete de Seguridad. Bien, vamos a continuar la reunión de trabajo.